quiero compartir contigo esta mañana una historia que desde muy pequeña tuve una relación especial con Dios. Realmente Dios me dio muchos regalos, el cual los experimenté desde muy pequeña. Recuerdo mi papá estaba oraba con nosotras, con mi mamá y conmigo. Mi hermanita estaba muy chiquita y mi papá oraba con nosotras y luego se retiraba a la sala y oraba solo. Recuerdo que yo tenía alrededor de 7, 8 años. Él era pastor de jóvenes en las Buenas Nuevas del Cercado. Y recuerdo una luz que impregnó toda la casa completamente. Y yo estaba tan sorprendida porque era una luz, no era común, era una luz muy brillante y no me dejaba ver nada más, sino solo un brillo blanco. Y yo gritaba y le decía, papá, ven, papá, ven. Y mi papá al parecer no me escuchaba. Cuando llega al cuarto, que termina de orar, yo le digo, papá, ¿viste esa luz brillante que estaba en toda la casa? Y él me dice, no, mami, no la vi. Y me dijo, tranquila, eso solo es Dios que está cuidando de nosotros. Y realmente desde pequeña experimenté una relación con Dios y mi abuela cultivó el valor espiritual, porque es un valor que debemos cultivar y ese valor nosotros lo promovemos en nuestras vidas y lo transmitimos a nuestros hijos a medida que vamos avanzando en edad y en diferentes etapas de vida. Pero en algún punto me perdí, dejé de cuidar ese corazón y dejé de preservarlo. Quizás, como dice Proverbios, que es uno de mis libros favoritos porque tiene promesas muy cortas y muy directas, y Proverbios habla de promesas muy prácticas para el día a día, y en el joven está la terquedad. Y en algún momento me perdí y dejé de sentir y experimentar esas sensaciones bonitas con Dios. Y en eso entré en un proceso de terquedad. Dios siempre me hablaba desde muy pequeña. Definitivamente había un plan perfecto y había un diseño de Dios para nuestra familia y siempre tenía alertas y soñaba y Dios me permitía tener diferentes cosas, pero cuando yo entro en este proceso que fue de estar yo realmente viviendo la vida a mi manera, me conecto emocionalmente con una amistad. Y esta amistad, por alguna razón, no me convenía, ni siquiera estaba aquí en Venezuela, estaba lejos y estaba fuera de Venezuela. Y recuerdo 2 alertas que me cautivaron, de esas veces que uno dice, Dios mío, parece que al pastor le dijeron todo lo que yo estoy viviendo, porque me dijo todo lo que necesitaba sin yo ni siquiera haberle contado nada y él no sabe nada. Mi mamá en uno de esos estábamos en la casa y me llega un correo de esta amistad, de esta persona, y me dice, no sé, no deberías mantener el contacto con esa persona. Y yo me quedo así porque ni siquiera ya sabía con quién estaba yo hablando ni nada, y yo me causó impresión, pero seguí, no le presté atención. La segunda alerta fue en Barquisimeto con mi tía Aurita, que me dijo, esa amistad que tienes te va a hacer mucho daño. Y yo así como que, ay Dios, mi tía seguro un mensaje me escuchó hablando algo. Y bueno, y decidí simplemente continuar y no le presté atención. Y durante ese proceso, con esa amistad, de hecho mi familia estuvo involucrada porque esa persona me hirió muchísimo, no se imagina. No voy a entrar en detalles, pero fue un proceso muy duro que no solamente lo viví solo, sino que lo vivió mi familia conmigo. Experimentó ese dolor por el hecho de no establecer límites y sentirme tan humillada con esta amistad. Y pasó el tiempo, y aquí es donde quiero hacer énfasis un poquito en el punto que voy a entrar, porque cuando hablamos de preservar el corazón, hablamos de cuidar nuestro corazón, de protegerlo. Es nuestra responsabilidad proteger nuestro corazón. Y Dios nos deja libre albedrío. El corazón, por eso es que decimos, el amor se siente en el corazón. El corazón no es más que un impulso. Es un impulso dado por el sistema nervioso y que está conectado simbióticamente con el cerebro. Es una relación única y especial. No podría funcionar el uno sin el otro. Van de la mano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sentimos en el corazón? Porque hay un impulso que nos genera, ¿verdad? El proceso químico de nuestro cuerpo a nivel fisiológico, pero está conectado con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces, por eso decimos, el amor se siente en el corazón y en el estómago. Es un impulso solamente, pero el origen principal es aquí. Y por eso es tan importante preservar nuestro corazón,
Y cuando hablamos de un corazón preservado y cuidado, hablamos de pensamientos cuidados y preservados. Y por eso quiero compartir contigo, en el primer punto, un corazón herido no escucha. No escucha. En ese proceso que les acabo de comentar, donde viví esas dos alertas, y tuve muchas alertas, inclusive sueños, donde Dios me estaba hablando y yo simplemente no quería prestar atención, estaba tan enfocada en ese momento en tener otro título, en trabajar, tenía mi carro y estaba tan concentrada en mi vida y en mis propios intereses que me había vuelto de alguna manera sorda ante el propósito que Dios me había dado. Y realmente tuve esa distancia en el proceso espiritual que realmente necesitaba. ¿Qué pasó con este proceso? Cuando yo me desconecto de escuchar, era porque ya no era simplemente porque estaba concentrada en mis cosas o en mi vida o en mis planes personales, era porque venía ya herida y había acumulado tantas heridas que dije, bueno, me concentro en mis planes y listo. Y yo quiero compartir este versículo en Proverbios 18:3. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Y en ese punto donde yo estaba, había cosechado vergüenza, porque me sentí tan dolida y tan avergonzada con mi familia de no haber establecido prioridades y límites que los llevó a ellos a sentir el dolor que yo quizás pude sentir con esta relación. Y en ese proceso en ese momento yo estaba tan sorda que no quería simplemente escuchar. Y recuerdo que inclusive en un punto mi papá decía, pero bueno, porque mi tío Álvaro me sugirió estar en un proceso separada del tocuyo, me decía, tienes demasiadas actividades, toma tu tiempo, ve a Barquisimeto, estás conmigo y atiéndete. Y yo estaba tan dolida, yo decía, ¿en serio voy a dejar todo lo que yo estoy haciendo y todo lo que yo estoy solo por un proceso? Y recuerdo que hasta mi papá dijo, pero no hay necesidad de que ella no vaya al tocuyo. Y yo dije, nada, voy a hacerlo y voy a hacerlo bien. Este proceso lo voy a hacer bien, como debe ser. Voy a darme el permiso de sentir. Y eso hice, me di el permiso de sentir, de quebrarme. Fue un momento muy duro, porque inclusive a nivel físico me dolía mucho la piel, perdí la voz, pensé que me iba a quedar mudo porque los efectos de un estrés postraumático, cuando nos afecta algo emocional muy fuerte, nos desenfoca de nuestro proceso fisiológico y nos puede enfermar y nos volvemos esclavos de lo que callamos y se muestra en nuestra parte física. Y yo estaba viviendo todas las etapas de todo un proceso de ansiedad, de depresión, de todo me salió en ese momento. Y lo viví y lo sentí. Pero lo interesante de este proceso es que empecé a descubrir nuevas cosas. ¿Quién soy yo? ¿Por qué me duele esto? ¿Qué pasa? En algún momento de mi vida pensé que cuando me sentí abusada pequeña por un tío político dije, eso ya pasó en mí, eso ya no tiene ruido en mi mente, y no, en ese proceso parece que se destapó todo. Cuando tú dices, estoy en unos días que todo es malo y todo es negativo. Y yo estaba en ese momento. Y quiero compartir contigo 5 incógnitas, 5 referencias para evaluar si tú estás en un proceso viviendo bajo un corazón herido. Número 1, ¿interrumpes constantemente una conversación? ¿No eres capaz de escuchar? ¿Estás haciendo continuamente ruido? ¿Sabes al ruido que me refiero? A ese ruido emocional que siempre estás queriendo como hacértela fuerte o quererte sentir mejor que otros y dices, no. Ese ruido que no te deja ni siquiera a ti mismo concentrarte y escuchar hasta un consejo de tu vecino, de tu hijo. Yo lo viví. 2, evades los temas difíciles, esos temas emocionales que son difíciles de sobrellevar, esos temas de que, necesitamos hablar del perdón, pero vamos a hablarlo como debe ser. Es muy difícil sentarse a hablar de los temas emocionales y temas difíciles. Tomé malas decisiones. ¿Cuáles son esos temas difíciles que te cuestan nombrar en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus padres? ¿Cuáles son? Identifícalos. 3, ¿eres hostil cuando no estás de acuerdo?
¿Eres de esas personas reactivas que inmediatamente cuando no estás de acuerdo con algo explotas y estallas? Yo era así, mucho tiempo, era muy reactiva. Pero durante ese proceso me dejé quebrar y entendí que simplemente todas estas conductas estaban queriendo tapar realmente una herida que había acumulado y muchas heridas desde mi infancia, pero no las quería reconocer. ¿Te mantienes aislado? No hay nada más dañino al ser humano que se aísle. El aislamiento es fatal, porque Dios no nos diseñó para estar solos. Cuando creó a Adán, creó a Eva. Mejor son dos que uno. No fuimos diseñados para estar solos. Y cuando estamos pasando un conflicto y nos aislamos del mundo, de nuestros amigos, familiares, y no digo que seas abierto con todo el mundo, porque parte de mi personalidad es ser reservada, pero hay personas muy puntuales con las que te tienes que abrir. Cuando te aíslas, inmediatamente le damos cabida a un tiempo de ocio. El ocio te lleva a la codependencia, a algo que tengas a tu alrededor, te lleva a la ansiedad, a la frustración y por ende te desarrolla enfermedades. ¿Eres cerrado a recibir ayuda? Si estamos tan cerrados y nos sentimos tan egocéntricos como para sentir que no necesitamos de nadie, vamos muy mal. Y yo en algún punto lo viví, y viví todas estas características, porque son las características claves de un corazón herido. Si tienes por lo menos 3 positivas, ojo, es una alerta, hay que trabajar en algo, hay que hacerlo. El segundo punto, y esta es la parte que más me gusta, porque Dios tiene el poder para sanar tu corazón. Aunque me sentía en ese momento, ahorita lo puedo contar en media hora o hasta en menos, en ese momento sentía que tenía una destrucción total en mi vida, que todo me salía mal, que todo era negativo, no podía ver como la luz al final del camino. Pero definitivamente en el Salmo 147:3, Dios tiene el poder. Él sana a los que tienen roto el corazón y le venda las heridas. Y Dios vendó mis heridas. Las vendó con mucho amor. Las vendió con muchos abrazos. Lo sentí esa como me acobijaba. Y es que hay mucho que dejar vivir. Pero cuando nosotros vivimos procesos emocionales, ¿qué tendemos? ¿Cuál es nuestra tendencia? El ser humano tiende ¿a qué? A esconderse. Si queremos llorar, nos tapamos, ¿verdad que sí? Nos escondemos. Si queremos decirle, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Estás llorando? Las mamás se tapan y dicen, no, hijo, me duele la cabeza. Si el niño se cayó y es varón, ay no, que se pare y no sea tonto y no llore, no nada. Debemos permitirnos expresar emociones. Inclusive hasta la alegría. La alegría hay que expresarla, la molestia hay que expresarla. No te puedes, estamos como castrando constantemente todo lo que sentimos. Entonces, claro, llega un punto de explosión donde no sabemos cómo controlarnos y herimos. ¿Y ustedes saben quiénes son los heridos y los más afectados en primer lugar? ¿Quiénes son? Nuestra familia, porque son los más cerquitas que tenemos allí. Y parece incongruente decir, pero a mi familia debería darle más o debería forzarme más porque es mi familia. Y son las personas a quien más herimos, ¿sí o no? Y a quien más golpeamos. Y nuestra familia es a quien más nos sentimos cómodos diciéndole las cosas como nos parece, ¿verdad que sí? Y después nos detenemos y cuando tenemos algún punto reflexivo decimos, hey, no estuvo bien. Cuando hablo de sanar, no hablo de sanar porque, ¿sabes? Porque tú tuviste todo o porque tienes todo a tu favor. Hablo de sanar porque me dejé vivir un proceso muy duro. Y nosotros en el mundo espiritual tendemos a condicionar los procesos de Dios. ¿Por qué los condicionamos? Porque yo lo quiero vivir como yo quiero. Porque así es mejor, porque así no me afecta tanto.
Pero realmente, para transformar tu vida, necesitamos cambiar todo. Somos seres integrales, cuerpo, alma, espíritu. Hay gente que dice, pero yo voy a la iglesia y siento que sigo con los mismos problemas, pero estás cuidando tus pensamientos, estás preservando ese corazón, estás cuidando tu mente, ¿qué estás pensando? No es fácil. No es fácil. No es fácil dejar sanar heridas cuando tienes tanta reguera allí. Yo recuerdo que en una todo ese proceso fue antes de casarme. Me di el permiso de vivirlo antes de casarme y luego casada, recién que llegó el bebé a nuestras vidas, Paulo, recuerdo que vivimos un proceso familiar muy duro porque salimos del médico, Pablo desarrolló un problema de la tiroides y fuimos a una doctora que nos dijo, su esposo tiene cáncer, tiene todas las características y su esposo ya está casi que en la última etapa. Y mi esposo viene de una familia de diagnóstico de cáncer, de muertes por cáncer. Recuerdo que salí de ahí, duré 3 días con migraña y vomitando. Y yo me sentí tan lejos de Dios y tan distante. Empecé como a revivir muchas cosas. Y dije, no, Dios está cerquita. Y esto te lo estoy contando en 5 minutos, pero ese proceso lo vivimos durante 1 año. De hecho, cada vez que él se estresa un poco, tiende a que se le desarrolle mucho más y se le muestre. Por eso siempre trato de mantenerlo calmado. Pero el punto de todo esto y que podamos realmente examinarnos y autoevaluarnos, y donde yo hoy puedo estar aquí parada, porque créanme que si no hubiese trabajado en todas estas áreas no estuviera aquí hablando. Y es que con el punto 3, Dios está cerquita. Experimenté la cercanía de Dios. Y no fue en el día que yo quise, no fue el mes siguiente, fue al tiempo que experimenté de nuevo esta sensación. Pero lo sentí. Y en el Salmo 34, 19 dice, el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. ¿Hemos perdido la esperanza? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y más rodeado con todo este sistema que nos agobia. Mi mamá y mi suegra conversaban ahorita, las dos tienen el carro accidentado, y decían, cónchale, pero es que esto va a pasar. Esto va a pasar y Dios nos va a dar el regalo como hijos de honrarlos y bendecirlos y no les faltará nada. Porque estamos decididos a cumplir el propósito de Dios. Y aunque a veces no parezca y sea muy difícil, estoy convencida de ello. Y sí, tenemos planes personales, irnos por la educación de Paulo, pero antes de irnos, no quiero obviar el propósito de Dios en nuestras vidas. No quiero obviarlo. Ayer, no recuerdo si antenoche veía un video de un muchacho venezolano en Perú, cómo lo mataron, como si nada. Jovencito, estaba trabajando, le dieron un tiro y ahí quedó. ¿Cuántos de nuestra gente, amigos, familiares, se han ido sin un propósito? Y todo se le ha vuelto peor. Porque a veces somos muy egocentristas. Y no porque sea fácil. Yo he aprendido a rendirme en Dios. No es fácil. Pero sí se puede. Y por eso empecé de nuevo a darme la oportunidad de experimentar todo lo que en mi infancia experimenté con Dios, que veía esas cosas bellas, que sentía el Espíritu Santo como me hablaba, esa voz audible. Yo decidí sanar mi corazón para empezar a escuchar. Yo decidí entregarle mis heridas a Dios y preservar mi corazón, porque quiero dejar lo mejor de mí a mi hijo o a mis hijos. Y porque decidí darle espacio a Dios para sentirlo cerquita. Es nuestra responsabilidad, no es la de Dios, es nuestra responsabilidad. Y por eso vemos la iglesia a veces que
que la iglesia no termina como de sentir, no sé qué pasa, me siento estancado. Porque es tu responsabilidad y mi responsabilidad trabajar en esas cosas que Dios no lo va a hacer. Y tiene el poder. Pero recuérdate que estamos bajo la gracia y Dios nos dejó libre albedrío. Es decir, nos dejó responsabilidad. Porque si no, Dios hubiese decidido, yo decido por todos y listo. Pero nos dejó responsabilidades. Como un padre cuando dice, Dios, cuida a mi hijo. ¿Y cuál es tu responsabilidad como padre? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Crees que Dios va a cuidarlo realmente? Sí, lo va a cuidar. Pero tú tienes responsabilidad en velar por ese hijo, cuidar sus necesidades, conectarte con él emocionalmente y exigirte a ti ser mejor día a día para que dejes un buen legado en ellos. Pero solo es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Así que sentadito donde están, yo quiero terminar con una frase sobre preservar y cuidar nuestro corazón. Un corazón herido deja lesiones constantemente, pero un corazón sano muestra empatía y flexibilidad por otros. Solamente podemos estar dispuestos a ayudar a otros y ser flexibles con distintas situaciones si tenemos un corazón sano. Solamente allí seríamos capaces de atender a otros y cuidar de otros. Y hablo de ministerio, de familia, de trabajo. Solamente con un corazón sano podríamos ayudar a otros. Antes no. Así que cierra tu corazón y si quieres hacer la oración de fe, quienes vienen por primera vez o si sientes que necesitas repetir esta oración, yo le decía atrás a Sol, yo necesito hacer esta oración constantemente porque necesito, por si acaso, constantemente estar repitiendo esta oración. Y cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, perdóname si no he preservado o cuidado mi corazón según mi responsabilidad. Señor, inscríbeme en el libro de la vida. Señor, maneja mis pensamientos, maneja mi vida, maneja mis emociones. Sana, venda ese corazón herido, ese corazón roto, véndalo tú. Inscríbeme de nuevo en ese libro de vida que tanto anhelo estar el día que tú vuelvas, el día que tú regreses. Perdona mis ofensas y enséñame a perdonar a quienes me han ofendido. Solamente así voy a poder vivir una vida íntegra y en plenitud. Amén.